Entonces vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos hecho y algunas cosas que no hemos hecho, por aquí también están. Bueno, a ver, dice un líquido sinovial turbio u opaco, de escasa viscosidad, con glucosa muy baja y más de 50.000 leucocitos por microlitro. Esto está claro ya, pues, ¿no? Si el líquido sinovial es turbio, la viscosidad es escasa. La viscosidad se estima más o menos agarrando el líquido. Hay dos maneras, ¿no? Hay quienes agarran y desde la jeringa lo empiezan a echar y ven cuánto cae, ¿no? Se extiende. Y otros con dos guantes lo puedes agarrar y lo puedes hacer así, ¿no? Como la clara del huevo. Entonces, normalmente hay ácido hialurónico que hace que sea viscoso, o sea, que sea medio gelatino, medio como mazamorra, ¿no? Eso es lo normal. Pero cuando hay una infección o una inflamación en general, desaparece esa viscosidad, ¿no? Disminuye. Por eso aquí dice de escasa viscosidad con glucosa muy baja y leucocitos más de 50.000 por microlitro y elevada concentración de proteínas es característico, ya saben, ¿no? Artritis séptica. Ajá, artritis séptica. A ver el 2. Un paciente de 40 años, consumidor de cantidades elevadas de bebidas alcohólicas, desarrolla una artritis muy dolorosa de rodilla derecha. ¿Cuál de las siguientes sería la actuación urgente más adecuada? Con los datos de acá parece que fuera una gota, pero debería ser en el dedo gordo para que sea típica gota, ¿no? Si es dolor en rodilla derecha parece una pseudogota. No, pero en todo caso cualquiera de los dos está indicando una inflamación de la rodilla, ¿no? Como dice 40 años y te da el dato de consumidor de cantidades elevadas de bebidas alcohólicas, pues probablemente sea más una gota. Es lo mismo, ¿no? Ya, gracias. Probablemente sea más una gota que una pseudogota. Ajá. A ver, ¿qué es lo que se tiene que hacer? La obtención de radiografías de ambas rodillas. Bueno, sea pseudogota o gota, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer si llega así? Artritis muy dolorosa. Tenemos que hacer qué cosa inmediatamente. Obtener radiografías de ambas rodillas. No nos dan ningún antecedente que se haya caído ni nada. El análisis de los niveles de ácido úrico en sangre, tampoco, porque hay ataques de gota que no suelen tener, inclusive la mayoría suelen tener niveles normales de ácido úrico en el momento del ataque. C. El tratamiento con alopurinol. Si el paciente tiene antecedentes de hiperuricemia, tampoco, ¿no? Porque si tiene antecedentes de hiperuricemia y estamos pensando en una gota, no se debe dar el alopurinol en el ataque agudo, más bien, ¿no? Eso no se debe hacer. D. La extracción de líquido sinovial para análisis, cultivo y examen de microcristales. Esa es la opción, ¿no? Dice comenzar tratamiento con antibiótico, nada. Entonces, articulación que duele, que se inflama, si es que hay un poco de líquido hay que punzarla pues, para hacer el diagnóstico. Esa es la respuesta, ¿no? A ver, 3. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta respecto a los anticuerpos que pueden encontrarse en el lupus eritematoso generalizado, ¿no? O lupus eritematoso sistémico. Dice. Los antinucleares aparecen en el 95, es la incorrecta. Los antinucleares aparecen en el 95-98% de los pacientes, pero no son diagnósticos. Eso es correcto, ¿no? Aparecen bastante los anticuerpos antinucleares, pero no son específicos de lupus. B. Los anti-SM o anti-SMIT son específicos, pero solo aparecen en el 30% de los casos. Eso también es cierto, ¿no? Los antihistona, acá en la C, dice los antihistona que se asocian, son más frecuentes en el lupus inducido por fármacos, ¿no? Por drogas. D. Dice los anti-RO-SSA se relacionan con la presencia de bloqueo cardíaco congénito en los hijos de madres afectadas. Claro, el anti-RO o anti-SSA, que es lo mismo, se asocia al lupus neonatal. Entonces, el lupus neonatal aparece con este bloqueo cardíaco congénito en los hijos de madres afectadas. Y E dice los antifosfolípidos están siempre presentes y se relacionan con la actividad de la enfermedad. Entonces, ¿qué dicen? ¿Los antifosfolípidos están siempre presentes? No, ¿no? Eso es cuando hay síndrome antifosfolipídico. Y no se relaciona con la actividad peor del lupus eritematoso, pues tampoco. 4. Un hombre de 69 años de edad, sin antecedentes médicos de interés, presenta una monoartritis aguda de rodilla.
Ya, o sea, una sola artritis en una sola rodilla. La radiografía simple de rodilla muestra calcificación de ambos meniscos. ¿Cómo se llama ese signo? ¿Se acuerdan? Condrocalcinosis, ¿no? O sea, se ve el menisco y se ve unas líneas blancas ahí. ¿Cuál de las siguientes exploraciones complementarias hay que solicitar en primer lugar para establecer la etiología de la artritis? Si es que hay condrocalcinosis, ¿qué cosa nos está indicando? Que hay una pseudogota, ¿no? O depósito de pirofosfato de calcio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, para establecer la etiología. ¿A determinación de ácido úrico? No, ¿no? Porque es más por pirofosfato, no por uratos. B, artroscopía rodilla. Tampoco, ¿no? C, examen de líquido sinovial con microscopio de luz polarizada. Sí, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. D, la resonancia magnética tampoco, ¿no? Y E, determinación de factor reumatoideo, peor todavía. Entonces nos quedamos con el examen de líquido sinovial con microscopio de luz polarizada para ver los cristales de pirofosfato de calcio. No, 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 no. No, no, es... o, o sea, en muchos tipos de enfermedades metabólicas se pueden formar el pirofosfato de calcio, ¿no? Es por alteración de otros. En algunos casos puede formarse por calcio en sangre, como en el hiperparatiroidismo, por ejemplo, ¿no? Ahí puede ser por calcio. Claro, no, o sea, la condrocalcinosis más bien te obliga a investigar otras causas. Por ejemplo, hiperparatiroidismo, hipotiroidismo, no sé, hemocromatosis, ¿no? Algunas infecciones crónicas también puede ser por ahí. Ujú. Muy bien, 5. Paciente de 45 años de edad acude a consulta por un cuadro de 5 meses de evolución de secreción nasal purulenta. Miren, 5 meses con secreción nasal purulenta. Tos con expectoración hemoptoica, dice. Y lesiones ulceradas en encías. O sea, hay todo un componente arriba, ¿no? En las vías respiratorias superiores. En el control analítico se destaca una creatinina de 2.3 y ANCAS positivos. Entonces, ¿de qué se trata esto, no? Esa enfermedad es clásica, y toda la afectación de la parte superior de las vías respiratorias con ANCA positivo te está orientando a una granulomatosis, ¿no? Esos son granulomas, lo que están viendo ahí arriba. Entonces, ¿qué tipo de granuloma? Probablemente un granuloma de Wegener, ¿no? Que se presenta de esta manera, porque dice con expectoración hemoptoica, ¿no? El Wegener es una de las causas de hemoptisis también. Se puede ver lesiones ulceradas. Claro, acá no te dice de qué tipo, ¿no? Claro, en encías, probablemente sean granulomas ulcerados. Y te dice ANCA positivo y creatinina elevada. Entonces todo esto va con un cuadro de Wegener. Entonces, sea cual sea la vasculitis, pero sobre todo en Wegener, ¿qué tratamiento sería el más adecuado? Aquí tenemos que darle inmunosupresores, ¿no? ¿Cuál es? Metilprednisolona no, observación tampoco, ciclofosfamida es, ¿no? Acetioprina no se suele dar acá en vasculitis, ¿no? Suele dar en otro tipo de enfermedades reumáticas. Plasmaféresis podría estar indicado en vasculitis, pero más es en enfermedades reumáticas tipo lupus, ¿no? Cuando hay hemorragia intraalveolar, por ejemplo. Entonces aquí la respuesta es ciclofosfamida y prednisona. Es lo que tenemos que darle. A ver, justo aquí viene una de Wegener, ¿ve? 6 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones en relación con la enfermedad de Wegener es falsa? Entonces, Wegener ya estamos recordando del anterior, que tiene lesiones en las vías respiratorias superiores, granulomatosas, también afecta al riñón, ¿no? A pequeños vasos, y puede causar una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿cuál es falsa? Dice, A, es una vasculitis sistémica que afecta sobre todo a vasos de mediano calibre. Es de pequeño calibre, ¿no? B, en ausencia de tratamiento cursa de manera progresiva y con frecuencia mortal. Eso es lo que se describe en la literatura, ¿no? Sí, casi siempre es mortal. C, presenta con frecuencia afectación renal que es histológicamente indistinguible de la glomerulonefritis crónica con semilunas o increciendo o rápidamente progresiva. Lo mismo, ¿no? Semilunas.
D. En presencia de afectación pulmonar y o renal, el uso de ciclofosfamida vía oral es casi siempre imprescindible para obtener un buen control de la enfermedad también, ¿no? Y E. Se asocia a la presencia de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos ANCAS con patrón de inmunofluorescencia de tipo citoplasmático. Entonces, ¿cuál es aquí la falsa? La A, ¿no? Porque es una vasculitis sistémica, cierto, pero afecta a vasos de pequeño calibre, no de mediano calibre. Claro, y las dos, digamos, más características de pulmón, riñón son Wegener y la PAM, poliangelitis microscópica, ¿no? Que se comportan casi igual, con la diferencia que la PAM es más renal, más preferencia por los riñones. A ver, vamos al 7. Dice el 7. Varón de 28 años que presenta en su ojo izquierdo cuadro de vasculitis retiniana severa y edema macular, con una agudeza visual disminuidísima, ¿no? 0,1. El paciente refiere historia de aftas bucales y genitales recidivantes. Esto de aftas bucales o úlceras orales y genitales recidivantes, sobre todo la palabra recidivantes, se hace pensar en una enfermedad, ¿no? Que inclusive tiene dentro de sus criterios diagnósticos esto, pero sobre todo las úlceras bucales recidivantes, que es la enfermedad de Behçet, ¿no? En base a los hallazgos clínicos y la historia del paciente, ¿cuál considera de los siguientes que es el diagnóstico más probable? Aquí nos quedaríamos con enfermedad de Behçet, ¿no? Que puede ocasionar también una retinopatía, ¿no? Vasculitis retiniana. Pero, como repito, los criterios diagnósticos, o sea, más asociados a Behçet son úlceras bucales recidivantes y después de bucales los genitales, ¿no? Recidivantes. A ver el 8, dice, muchacho o chico de 13 años que refiere episodios de dolor abdominal. 13 años, ¿eh? Joven, niño prácticamente con episodios de dolor abdominal no filiados y artralgias erráticas en codos, rodillas, codos y muñecas. Hay diferentes lugares de artralgia. En las últimas 24 horas le han aparecido manchas rojizas en los músculos. Este tipo de preguntas vienen frecuentemente, son característicos, ¿no? Dolor abdominal, manchas rojizas y púrpuras en los miembros inferiores, en los muslos sobre todo. Aquí da más datos todavía, ¿no? Lo más destacado en la exploración física es la existencia de púrpura palpable en nalgas y muslos. La púrpura palpable, que suele ser dolorosa, ¿no? Y que no desaparece cuando nosotros la presionamos, es una púrpura que nos hace pensar en una vasculitis cutánea, ¿no? Y esa vasculitis se llama leucocitoclástica. Bueno, entonces dice, acá hay púrpura, hay vasculitis cutánea, ¿no? No presenta anemia, las plaquetas son normales y la inmunoglobulina A está elevada y el aclaramiento de creatinina es normal. Este cuadro clínico de paciente muy joven con dolor abdominal, con púrpura palpable en los miembros inferiores, ¿no? Y con inmunoglobulina A elevada, y es más, si nos dicen con depósito de inmunoglobulina A en algún tejido, nos está refiriendo a un síndrome de Heno-Schönlein, ¿no? Schönlein-Heno. Sigue todavía acá, se objetiva proteinuria de 1 gramo en 24 horas, o sea que encima hay proteinuria. Ya, eso es un Heno-Schönlein completito, ¿no? Y hematuria, 50-70 hematíes por campo. En la biopsia renal se observa proliferación mesangial y depósito de inmunoglobulina A 3 cruces. Esto es un Heno-Schönlein por todos lados, ¿no? Como les repito, el diagnóstico más probable dice Heno-Schönlein, es la E, pues, ¿no? Este tipo de preguntas así vienen frecuentemente. Heno-Schönlein en pediatría viene, ¿no? Y en medicina también puede venir, en las preguntas de medicina y pediatría. Y eso siempre... ¿Mm? Claro, se puede producir síndrome nefrótico, nefrítico inclusive, ¿no? Heno-Schönlein. Pero lo más característico clínicamente es joven, ¿no? Por lo general menos de 16, 15 años, con dolor abdominal y púrpura palpable en muslos y miembros inferiores, ¿no? Y si eso te da algún dato de la inmunoglobulina A que está depositada en algún tejido o que está elevada en sangre, lo redondea, pues es un síndrome de Schönlein-Henoch, ¿no? Mira, la púrpura palpable es por lo general púrpura leucocitoclástica, o sea, vasculitis leucocitoclástica de piel. Y las causas de la vasculitis leucocitoclástica son prácticamente todititas las enfermedades inmunológicas. La ves en lupus, la ves en poliarteritis nodosa, la ves en cualquier tipo de, hasta en artritis lo puedes ver, ¿no?
Ajá, cualquiera, pero ese dato de púrpura palpable te está diciendo que hay una enfermedad inmunológica, ¿no? Sobre todo una vasculitis, sobre todo, pero puede haber cualquier tipo de enfermedad inmunológica. Basta que en la pregunta te digan púrpura palpable, que no desaparece cuando se le presiona, eso es ya característico de una enfermedad reumatológica, ¿no? 9. Varón de 30 años. Presenta artralgias en rodillas y tobillos. Ulceraciones, mira, artralgias, rodillas y tobillos. Ulceraciones aftosas en labios y genitales externos. Uveitis, foliculitis, eritema nodoso y fenómeno de patergia, ¿no? El eritema nodoso son unos nódulos que suelen aparecer en la parte anterior de las piernas, ¿no? La parte anterior. Son unos nódulos subcutáneos calientes, rojizos, ¿no? Y el eritema nodoso, por si acaso, se suele presentar, también puede presentarse en casi cualquier enfermedad inmunológica, ¿no? Y en tuberculosis en nuestro medio. Pero aquí los demás datos nos están llevando a otra cosa, ¿no? Dice úlceras en labios genitales y fenómeno de patergia. Fenómeno de patergia, ¿sí sabes qué es, no? Cuando una persona agarras y le pasas un objeto, le raspas la piel y luego en esa zona se eleva la piel, ¿no? Hay dermografismo. Si tú agarras tu llave y se la pasas por el brazo, por la espalda y luego se va a elevar como si fuera una reacción alérgica, ¿no? Se va a elevar ahí. Inclusive tú puedes escribir tu nombre si quieres en la espalda del paciente y se va a elevar y lo vas a ver ahí. Dice además tiene leucocitos en 20.000 y aumento de la BCG. Es un paciente reumatológico, ¿no? Anticuerpos frente a mucosa bucal humana positivos. Ya, pues ni qué decir. La complicación neurológica más probable, o sea, esto es probablemente una enfermedad ¿de qué? De Behçet. Behçet, lo que vimos hace un rato, úlceras orales y genitales recurrentes, puede cursar con uveitis anterior, uveitis de la parte anterior del ojo, ¿no? Y lo que te está dando acá el dato así recontra marcado es, dice, anticuerpos frente a mucosa bucal humana. Ese es Behçet. Y en Behçet la complicación neurológica más probable entre las siguientes que cabría esperar, ¿cuál es? ¿No? En Behçet, de entre todas las que están acá, polineuritis sensitiva, no es polineuritis sensitiva, ¿no? Mioquimias faciales son movimientos musculares de la cara aislados, ¿no? Que no logran mover mucho la cara, pero son como temblores, vibraciones u ondas, ¿no? C. Pseudotumor cerebri o cerebri. El pseudotumor cerebri es el cuadro clínico es de pacientes que tienen cefalea, pueden tener hipertensión endocraniana, pero no, o sea, tienen todo el cuadro de hipertensión, pero no tienen ningún tumor, ni tampoco tienen dilatación de ventrículos, ¿no? De parestesias en miembros inferiores, tampoco. Esto es más común de la vasculitis, sobre todo de la poliarteritis nodosa, ¿no? Y hemorragias puntiformes en encéfalo, tampoco. Entonces, en Behçet lo que se puede asociar, esta pregunta en realidad es rebuscada, ¿no? Pero lo que aquí de entre todos se suele asociar más es la mioquimia facial, que son como pequeños tics en la cara, ¿no? Puede ser en el párpado inferior, sobre todo, se mueve el párpado inferior. Ajá, como pequeñas ondulaciones de movimientos musculares involuntarios. Mioquimias faciales, ¿no? Mio es músculo, ¿no? Quimias, si ustedes le ponen con K, es como decir kine, movimiento, ¿no? Mioquimias faciales o movimientos musculares faciales. A ver, 10. Respecto a la poliarteritis nodosa, señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. La falsa, vamos a ver. A. La lesión vascular es de distribución segmentaria y se localiza sobre todo en la bifurcación de los vasos. La PAN es una poliarteritis de vasos medianos y grandes también, ¿no? Puede afectar a algunos grandes, medianos, de mediano tamaño sobre todo. Y sí, es de distribución segmentaria y se localiza sobre todo en la bifurcación de los vasos. Es cierto, ¿no? B. Riñón y corazón son los órganos más afectados. Esto también es cierto. Sin embargo, en corazón pueden dar isquemias, infarto. Es más, mucha gente, la mayoría con poliarteritis nodosa muere de infartos cardíacos, ¿no? Y en riñón, ¿qué hace?
la poliarteritis nodosa, como les dije, no es una lesión de pequeños vasos, sino es una lesión de medianos vasos. Entonces no afecta directamente al glomérulo, sino afecta a los vasos de mediano tamaño que van a entrar al riñón, ¿no? Se tapan esos vasos, como si hubiera pequeños infartos, bueno, de esos vasos, y el riñón se va infartando por segmento. Entonces puede también ocasionar afección renal. C. La afectación hepática es más frecuente en los casos asociados al virus B o C de la hepatitis. Cierto, ¿no? Hay un tipo de poliarteritis nodosa asociada a virus hepatitis B. En realidad la poliarteritis nodosa se divide en dos grupos, asociada a hepatitis y no asociada a hepatitis, ¿no? O sea, la hepatitis B puede estar asociado o puede inclusive producir a la poliarteritis nodosa, puede ser causa. Y aquí, en estos casos la afección hepática es más frecuente. D. Puede aparecer a cualquier edad, pero es infrecuente en la infancia. Es infrecuente en la infancia, sí, suele aparecer más en los ancianos, ¿no? El 98% de los casos presenta anticuerpos ANCA-C positivos. ¿Ustedes qué dicen? 98% dice. No es tan alto. No es tan alto, ¿no? Si presenta algún porcentaje con anticuerpos ANCA positivos, será pues 30%, pero no 98%. Poliarteritis nodosa. 11. El tratamiento de elección en la granulomatosis de Wegener, ¿cuál es? Ciclofosfamida, ¿no? Puede ser oral, pero en los casos graves y urgentes se suele dar endovenoso en forma de pulsos, ¿no? Ciclofosfamida. 12. La púrpura de Henoch-Schönlein o Schönlein-Henoch suele cursar con las siguientes alteraciones, excepto, ya hace un rato hemos visto un poco de púrpura, ¿no? Artritis, sí, ¿no? Suele cursar con dolores articulares e inflamación. B, lesiones cutáneas purpúricas, también, ¿no? Sobre todo en muslos. C, síntomas neurológicos, no suele cursar. D, síntomas gastrointestinales, sí, dolor abdominal y hemorragia digestiva baja. ¿Ya? Puede venir el paciente con rectorragia inclusive. E, nefritis, sí, ¿no? Los niños con púrpura de Henoch-Schönlein pueden tener nefritis por acumulación de inmunoglobulina, ¿de qué tipo? A. Entonces la respuesta aquí es los síntomas neurológicos, ¿no? Eso es lo que no hay en Henoch-Schönlein. A ver, 13. Niño de 4 años que 2 semanas después de presentar un proceso catarral, o sea, un proceso gripal, comienza con dolor abdominal de tipo cólico, lesiones eritematosas puntiformes en extremidades inferiores. ¿Ves? Diferentes maneras de preguntar lo mismo, ¿no? Que se han hecho purpúricas en unas horas y dolor con tumefacción en tobillo derecho. O sea, tiene artritis, tiene dolor abdominal y tiene púrpuras, ¿no? En miembros inferiores. ¿Cuál es el diagnóstico más probable entre los siguientes? A ver. Dice, púrpura trombocitopénica idiopática. No, en la púrpura trombocitopénica idiopática o PTI, la idea es que solo hay trombocitopenia nada más. Y tú puedes demostrar en algunos casos anticuerpos antiplaquetarios, ¿no? B, púrpura anafilactoide es el otro nombre con el que se le conoce a Henoch-Schönlein, o la púrpura de Henoch-Schönlein, púrpura anafilactoide. A de anafilactoide es la A de inmunoglobulina A, acuérdense así. C, trombastenia, tampoco, ¿no? La trombastenia es una afección plaquetaria. D, artritis reumatoide juvenil, no tiene pues el cuadro clínico de artritis reumatoide juvenil que se parece a la adulta, ¿no? E, poliarteritis nodosa, tampoco, niño de 4 años difícil, ¿no? La poliarteritis nodosa por lo general es en mayores de 60, de 50 para arriba, ¿no? Igual que todas las vasculitis, casi todas las vasculitis, por lo general en mayores de 50 años y más en varones que en mujeres. Vasculitis. A ver, el 14. Mujer de 30 años con historia de 15 años de rinitis alérgica. Miren, 15 años de rinitis alérgica y 10 años de asma extrínseco. Es una paciente con ese antecedente alérgico, ¿no? Rinitis y asma. Ya nos está orientando al diagnóstico aquí. Un estudio médico de 5 años atrás demostró eosinofilia periférica notable.
mantenida desde entonces. En el momento actual refiere dolor abdominal, presenta un rash cutáneo y signos clínicos de mononeuritis múltiple, así como infiltrados pulmonares en la radiografía simple de tórax. Con más probabilidad esta paciente tendrá, ¿qué tendrá? Esto es un cuadro clínico clásico. Paciente con asma de larga duración que tiene infiltrados pulmonares y eosinofilia, ¿no? Y puede hacer hemoptisis, baja de peso, fiebre, todo eso. Eso es un tipo de vasculitis. ¿Pero qué tipo de vasculitis? Se llama Churg-Strauss, ¿no? La asociada a eosinófilos y asma. ¿No? La mononeuritis múltiple es un tipo de polineuropatía que se presenta bastante asociado a las vasculitis, ¿no? A las vasculitis de pequeños vasos y de medianos. Entonces el diagnóstico es síndrome de Churg-Strauss, ¿no? No es Wegener, porque Wegener, ¿cómo sería? Wegener sería con granulomas, también con placa afectada, pero no tendría este dato de eosinofilia, ¿no? Lupus tampoco, pues, por más que sea mujer, aquí está primando el antecedente de rinitis y de asma, ¿no? Esclerodermia menos, no tiene ningún dato ahí de esclerosis de la piel. Y linfangioleiomyomatosis tampoco, ¿no? 15. ¿Cuál de los siguientes hechos es indicación de corticoterapia en la púrpura reumatoide? Es otro nombre de Henon-Schönlein, ¿eh? Púrpura reumatoide en el niño. ¿Cuál de los siguientes hechos es indicación de corticoterapia? De todo lo que hemos visto nosotros, a ver, melenas, dice síndrome nefrótico, manifestaciones purpúricas extensas, edemas en extremidades o artralgias. De todos estos, el que es indicación de corticoterapia es el síndrome nefrótico. Cuando cursa el Henon-Schönlein con síndrome nefrótico, tú le puedes dar 6 meses, un año de corticoterapia y puede resolver, ¿no? Resolver el problema renal. Entonces la respuesta es síndrome nefrótico. Melenas puede presentar el paciente, pero no es indicación de corticoterapia. 16. El diagnóstico de púrpura de Henon-Schönlein se establece definitivamente cuando se encuentra. De todo lo que hemos dicho, ¿qué cosa creen que se encuentra para establecer el diagnóstico de Henon-Schönlein? Los infiltrados por inmunoglobulina A, ¿no? Que es lo más específico, por así decirlo. A, dice, asociación a dolor abdominal y o afectación articular, no. B, presencia de hematuria, tampoco es tan específico, ¿no? Dice, P, ANCA en sangre periférica, tampoco. C, ANCA en sangre periférica, tampoco. Miren, el C, ANCA puede presentarse en granulomatosis tipo Wegener, tipo PAM, ¿no? Poliarteritis nodosa. Pero el ANCA-P en la C, ¿no? Como su mismo nombre dice, ANCA-P, es una P y se va con cualquiera. O sea, este ANCA-P ustedes lo encuentran en cualquier tipo de vasculitis, no es específico de ninguna. ¿No? En cambio el ANCA-C sí es más específico de Wegener y poliarteritis nodosa. Y la E dice inmunofluorescencia directa con depósito de IgA en vasos de la dermis. Eso es lo que hemos visto hace un rato, Henon-Schönlein. Esto sería lo más específico, ¿no? La inmunofluorescencia con depósitos de inmunoglobulina A. Puede ser en la dermis, puede ser en el riñón, ¿no? Puede ser en cualquier otro lado. 17. Entre los siguientes hallazgos, uno de ellos no forma parte de los criterios diagnósticos de la enfermedad de Behçet. ¿Cuál es? A ver, en Behçet, úlceras orales recurrentes sí es criterio diagnóstico, ¿ya? Úlceras genitales recurrentes, ¿ustedes qué dicen? ¿Será criterio diagnóstico o no? ¿Ya? Lesiones oculares, uveitis y lesiones retinianas. Artritis no es un criterio diagnóstico en Behçet, ¿no? Y aunque no crean, la púrpura de Patergia positiva, esa que dice en la E, esa también es criterio diagnóstico, ¿eh? Entonces la artritis no es criterio diagnóstico en Behçet. Recuerden, Behçet es úlceras orales genitales, ¿no? Y con prueba de Patergia positiva y con disfunción visual. 18. A ver, el tratamiento de elección de la granulomatosis de Wegener es, ya dijimos, ¿no? Hace rato hemos dicho, de las vasculitis, ¿cuál es el tratamiento de elección? Ciclo, ¿no?
Ciclofosfamida. Azatioprina es un ahorrador de corticoides, ¿no? Se suele usar en artritis reumatoide o en lupus eritematoso, sobre todo lupus puede ser. La prednisona, ya saben, la ciclosporina A también es un inmunosupresor, pero no se suele usar mucho digamos, de primera elección, sobre todo no. La plasmaféresis en algunos casos urgentes, ¿no? Pero de aquí es la ciclofosfamida. De Churg-Strauss y polargeritis microscópica, ciclofosfamida también. Mediano y pequeños. En grandes hay diferencias, pues, ¿no? Depende. Por ejemplo, en BZ puedes usar corticoides, regulándole la dosis, ¿no? 19. La actitud diagnóstica inicial más correcta en un paciente de 65 años con un cuadro clínico de cefalea frontoparietal, rebelde a analgésicos habituales, de 2 meses de evolución, acompañada de astenia, anorexia, pérdida de peso, fiebre y debilidad en cintura escapular y pelviana, con anemia y BCG de 110 en la primera hora. Debe ser realizar qué cosa. ¿Qué cosa creen que hay que hacer? Este es un cuadro de qué. Miren, 65 años. Cefalea frontoparietal. 2 meses de evolución, hay astenia, anorexia, baja de peso y la BCG recontra elevada por encima de 100. La BCG por encima de 100 se suele asociar a pocas enfermedades. Les digo algunas de ellas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es arteritis de las arterias temporales, ¿no? Arteritis de la temporal. Otra es la polimialgia reumática, la BCG por encima de 100, polimialgia reumática. Otra es la tiroiditis subaguda de Kervain. Ahí también se puede verse BCG por encima de 100, ¿no? Y la otra la pueden ver ustedes en discrasias de células plasmáticas tipo mieloma múltiple o macroglobulinemia de Waldenström, ¿no? Las BCGs por encima de 100. En alguno que otro caso de lupus, pero no es lo común. Entonces nos dice todo ese cuadro, que hay dolor, hay pérdida de peso, ¿no? Y BCG de 110, parece todo ser una arteritis temporal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomografía, no. Punción lumbar, tampoco. Biopsia de la arteria temporal, ¿no? Es lo que tenemos que hacer. Lo demás no sirve. Determinación de ANCA, tampoco, ¿no? 20. ¿Cuál sería el diagnóstico entre los siguientes a considerar de entrada en un varón de 65 años con astenia? Miren, astenia intensa, esputos hemoptoicos, episodios repetidos de sinusitis, acuérdense, ¿qué era eso? Leucocitosis y proteinuria. Parece un Wegener, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico entre los siguientes? Granulomatosis de Wegener, ¿no? Sobre todo por los episodios repetidos de sinusitis. Dolor abdominal no filiado. Claro, que el dolor abdominal no está muy localizado. O sea, no está afiliado a un lado al otro lado. No está localizado. Granulomatosis de Wegener. 21. ¿Cuál de los siguientes criterios es imprescindible? Acá ya no dice cuál no es, sino cuál es imprescindible para el diagnóstico clínico de enfermedad de BZ. O sea, es decir, de todos los criterios que hemos visto, ¿cuál es el criterio mayor? Úlceras orales recurrentes, no se olvide, no solo úlceras orales, sino recurrentes. Sin embargo, puede existir prueba de patergia positiva y también úlceras recurrentes de escroto y uveitis también, y eritema nodoso. No es criterio diagnóstico, pero puede existir, ¿no? 22. ¿Cuál de los siguientes virus se ha asociado causalmente con la panarteritis nodosa? Ya dijimos hace un rato. ¿Qué virus era? El de la hepatitis B, ¿no? Como les dije hace un rato, inclusive la poliarteritis nodosa o panarteritis nodosa se suele clasificar en dos grupos, ¿no? Asociado a hepatitis B y el no asociado a hepatitis B. 23. ¿En cuál de los siguientes procesos pensaría ante un paciente con mononeuritis múltiple?
Dijimos que mononeuritis múltiple se presenta en vasculitis, ¿no? En PAM, puede presentarse en Chorg-Strauss, en otro. Pero de estos que tenemos aquí, ¿cuál es vasculitis? A ver, porfiria aguda intermitente no es vasculitis, no es una afectación autoinmune, ¿no? Uremia, tampoco. Saturnismo, acumulación de plomo, tampoco. Crioglobulinemia mixta, ahí está la duda entre estos dos, ¿no? Crioglobulinemia mixta y poliarteritis nodosa. La crioglobulinemia mixta no suele causar tanto como mononeuritis múltiple, ¿no? Suele dar otro tipo de manifestaciones. Pero la poliarteritis nodosa es una vasculitis y es la que se asocia con mononeuritis múltiple, ¿no? Es más, les pueden preguntar, paciente con mononeuritis múltiple, nada más, ya. ¿Qué puede ser? Vasculitis de frente, ¿no? Eso es un dato así para los exámenes. Mononeuritis múltiple igual a vasculitis.